Bueno, buenos días. Soy José Luis Aguilar, soy oncólogo médico. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología desde hace algún tiempo y vamos a hablar sobre un tema que puede ser vigente en ambos sentidos, que se refiere a la relación que puede haber entre microbioma y COVID. Para esto necesitaremos primero entender un poco, pues, a qué es lo que nos estamos enfrentando. Si esto fuera lo que se veía ahorita en las elecciones de Estados Unidos entre republicanos y demócratas, pues todo el mundo diría que fueron republicanos, pero no, es el mapa de lo que es el COVID en el mundo. Vemos una gran tragedia de lo que está pasando en esta pandemia. 48 millones de personas han sido contagiadas. Tenemos un problema enorme con más de 1.200.000 muertes. Y en el caso de México, bueno, pues esta es nuestra curva, que más bien decían muchos que decían pues la curva de Gatel, más bien parece ser pues una columna como de camello, porque empieza a bajar y luego elevarse. Y bueno, pues desafortunadamente nosotros andamos cerca de los 95.000 muertos y tenemos cerca del millón ya de pacientes confirmados. Entonces es un tema de mucha relevancia, perdón, y empezar a saber de qué se trata. Quiero dar algunos temas importantes, pues, que son conflictos de interés. Primero, yo no soy inmunólogo, no soy infectólogo, no soy virólogo, soy oncólogo médico, pero entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar el microbioma en los oncólogos? ¿Qué es lo que llamó la atención y por qué teníamos que aprender esto, los oncólogos médicos? Podríamos saber qué es la relación entre bacterias y humanos. Y pues una analogía que se me ocurrió a mí es que los microbios son como los políticos. Para sobrevivir, pues buscan sus conveniencias. Entonces, cada uno trata de dar lo mejor de sí. Sin embargo, puede haber unos peores que otros. Así, algunos pueden llegar a ser prioritarios, pero al final algunas veces ganan otros. Entonces, esa es una competencia, generalmente lo que pasa con los microbios y como lo que pasa con los políticos. No es ninguna semejanza y cualquier cosa sería nada más pura casualidad. Podemos decir que los microbios siempre han existido, las bacterias siempre han existido desde que está la Tierra. De hecho, son las primeras manifestaciones de vida en diferentes etapas en el origen de lo que pasó en la Tierra. Entonces, quiere decir que siempre hemos estado correlacionando esta parte. Esta doctora es Lynn Margulis. Lynn Margulis, algunos la han de conocer, es la que hizo la propuesta de la teoría de la simbiogénesis, y esta teoría mucho tiene que ver es que cómo pudieron adaptarse las bacterias y cómo pudieron coevolucionar entre diferentes especies. Y ella fue la que postuló que existían las bacterias que se fusionaron en otras bacterias, en eucariotas, donde la mitocondria, en las células animales y en las plantas, los cloroplastos fueron los que se fusionaron en algún momento hace millones de años para poder empezar a generar un proceso evolutivo diferente. Esta simbiogénesis lo que básicamente dice es que en el proceso de evolución las mutaciones, como decía Darwin, podían ser como se decía en la teoría de la evolución, podía ser un papel importante. Sin embargo, parece ser más que los procesos de adaptación entre el medio ambiente puedan tener un papel más relevante, o podría ser la parte complementaria a que esas mutaciones puedan generar una mejor adaptación o no. Así podemos ver que en el reino animal podemos generar todo lo que está en la vida. Los grandes reinos son entre las bacterias, las eucarias, las arqueas, y en algún momento dado empezaron a tener cabida los virus. Y estos virus, en algún momento dado, su origen, aunque no queda claro, se considera que pudieron haber sido fragmentos en ese proceso evolutivo para poder incrustarse en las células, y de alguna manera han generado un papel muy importante para un control biológico mutacional en muchos de las células vivientes. Se ha dicho que el genoma humano, el microbioma, es parte del genoma que podemos tener nosotros. El genoma en el humano son más de 1 millón de genes, el genoma humano es alrededor de 22.000 genes. Algunas veces se decía que las bacterias son 10 veces más que las células humanas. Se han hecho nuevos recuentos, nuevos análisis, se dice que más bien están 1 a 1. Pero también es interesante saber que entre la misma especie
más bacterias que los hombres. Y eso ya entre nosotros, entre la misma especie, podemos tener ya ciertas diferencias. Pero si somos todavía más específicos, podemos empezar a ver que hay una gran distribución del microbioma en diferentes aspectos, en diferentes epitelios, y esto es lo que genera un papel muy importante porque cada uno puede tener un pequeño nicho, un pequeño microambiente que tienen que estar sobreviviendo y compitiendo entre cada uno de estos organismos, pero el sistema inmune es el mismo. Sin embargo, se ha especializado también en algunas regiones, en algunos aspectos epiteliales, se ha tenido que superespecializar para convivir con sus bacterias y poder llevársela en paz, poder sobrevivir en cada uno de estos epitelios, siendo el más eficiente de todos, evidentemente, pues el tracto gastrointestinal. Entonces, podemos hablar que existe una biodiversidad. Esa biodiversidad es lo que nos ayuda a poder tener diferentes ecosistemas para poder vivir entre diferentes seres vivientes, diferentes procesos evolutivos, y que esto nos va dando una capacidad adaptativa desde el punto de vista genético. Esta diversidad puede ser básicamente lo podemos hacer como alfa, beta y gamma, y esto lo que quiere decir es que hay una diversidad alfa, que en un momento dado nada más está localizado en una pequeña parte, un grupo de bacterias. En una diversidad beta se van juntando dos grupos en diferentes regiones, y en una diversidad gamma, pues básicamente es todo un total, como podría ser en el caso de los humanos, todas las bacterias que están conviviendo con los seres humanos. Podemos ver cómo en algunos casos ya muy especializados, como ejemplo, en el caso de la piel, podemos ver cómo diferentes bacterias pueden tener que convivir con la piel, con el sistema inmune, cómo se han adaptado en el proceso evolutivo. Hemos aprendido a tratar de por diferentes células y por diferentes mecanismos, sobre todo con la liberación, que esto va a ser muy importante después con lo que vamos a platicar, la liberación de ciertas citocinas para poder que se madure un reconocimiento antigénico y una mejor respuesta inmune, o que en un momento dado puede haber una falla al respecto. Otro ejemplo es lo que pasa en el colon, que trata de evitar la colonización, y esto representa un papel muy importante en lo que se refiere a las mucosas desde el punto de vista intestinal, porque además este moco, que es una de las primeras barreras que se tienen para poder contener toda la cantidad de bacterias que hay, este moco, desde el punto de vista genético, es un proceso de adaptación de alimento para muchas bacterias que compiten por ese alimento, y por eso esas comensales los podemos tenerlo casi desde el nacimiento, y esos ayudan a que empiecen a madurar el proceso del microbioma y contener muchos de los patógenos compitiendo por este alimento, y que exista una homeostasis en ese sentido. Entonces siempre estará esa competencia entre invasores y comensales por la competencia del alimento. Se ha postulado que la microbiota tiene una importancia diferente en muchos sentidos, desde el punto de vista en el desarrollo de la obesidad, hacer que una persona sea más delgada, en los aspectos de maduración inmunológica, en las alergias. Incluso se ha visto que pueden tener diferentes aspectos en lo que se refiere a la farmacocinética de varios medicamentos, incluso al autismo se ha considerado. Existen ejes cerebro-intestino, pulmón-cerebro, pulmón-intestino también, y esto pues lo que nos ayuda a tener una relación entre esta microbiota desde el punto de vista biológico. Ahora bien, lo que se ha visto es que durante el tiempo lo que se ha aprendido es que muchos aspectos infecciosos se han tratado de controlar, pero al momento que se han tratado de controlar estos procesos infecciosos, también hemos visto que aparecen enfermedades autoinmunes. Lo que quiere decir es que las bacterias o este proceso de desarrollo que tuvimos que aprender nos ayuda también a madurar nuestro sistema inmune. Al no tener una buena maduración del sistema inmune, que esto tarda bastantes años después del nacimiento, pues quiere decir que nosotros, si no tenemos ese proceso de maduración, podemos generar una deficiencia, un punto alterado de nuestro sistema inmune, y generar enfermedades autoinmunes. Entonces es así que hemos aprendido que depende cómo nacemos, desde que nacemos, desde la lactancia, cómo puede ser que los productos puedan tener diferentes tipos de bacterias y maduren rápidamente con el paso del tiempo. Así, además, también podemos ver que este proceso de activación tiene mucho que ver para diferentes mecanismos del desarrollo inmunológico. Y este desarrollo inmunológico nos va a ayudar mucho a tener respuestas inmunes aceleradas o no, que pueden hacer que sea eficiente o que sea ineficiente nuestra respuesta inmune contra ciertos patógenos. Desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes, podemos ver que las mujeres tienen más que nosotros, y esto podría ser pensar que, como decíamos al principio, las mujeres tienen más bacterias, pero
Más que el número de bacterias, lo que importa es la heterogeneidad de las bacterias, lo que nos puede hacer más eficiente que tengamos una mejor respuesta inmune. Con el paso del tiempo, también no es el mismo sistema inmune con el que tenemos de infantes y el que tenemos cuando vamos envejeciendo. Lo que quiere decir que también este proceso de adaptación va generando que nuestra respuesta inmune pueda ser más deficiente de acuerdo a lo que se ha estipulado en la madurez de la respuesta inmune por parte del microbioma. Es así que, por ejemplo, lo que se ha visto en el caso de la influenza en 1918, allá por 1996 se encontraron algunas pacientes que se encontraron muestras de esta gente y se empezó a investigar de dónde provenía este virus y se vio que por básicamente de virus de RNA, y este virus de RNA no se supo muy bien su origen, pero sí puede ser que tenga una relación con todas las pandemias que hemos visto subsecuentemente y que tenga que ver también con el origen del coronavirus. Y lo que se ha visto es que en este caso nosotros también aprendimos a ver que podía ser una transmisión de una transmisión zoonótica hacia los humanos, pero también de los humanos hacia otros mamíferos. Y esto también tiene mucho que ver en lo que después pueda ser una capacidad mutacional de diferentes especies y pueda ser un proceso de contaminación o mutaciones que puedan tener una combinación de infecciones subsecuentes. Es importante también considerar que el 60-80% de los microorganismos no son cultivables. Y eso también generó mucho problema para entender muy bien qué es lo que pasaba con la microbiota. Con la microbiota en diferentes aspectos, diferentes órganos que teníamos y no coincidía y era muy difícil hacer esto. Entonces, recientemente, ya hace algunos años, unas 3 décadas, se empezó a buscar la manera de cómo madurar o cómo, más bien, cómo entender y cómo poder estudiar las bacterias y se vio que la metagenómica, por medio de estudios de secuenciación, se podía facilitar rápidamente los estudios de RNA y DNA, poder entender rápidamente y poder clasificar mucho más rápido, más fácil las bacterias. Y de esto de alguna manera nos ha funcionado, nos ha servido para poder entender qué es lo que está pasando con nuestra microbiota. Y de hecho, por eso recientemente, en los últimos años, sobre todo en este siglo, las publicaciones del microbioma son impresionantes. Algunos términos en el vocabulario de microbiota, que son los microorganismos vivos que están en un organismo, en un nicho. El microbioma es el conjunto de microorganismos, sus genes y sus metabolitos. La disbiosis es cuando se altera la microbiota en general, básicamente puede ser intestinal, y la respuesta del huésped. Y la metagenómica o metagenoma es un complejo formado por el material genético del microbioma y el hospedero. Entonces, esto básicamente es la combinación de ambos. Entonces, tenemos que hay bacterias que nos van a poder ayudar a tener factores con diferentes, a promover diferentes mecanismos, diferentes sustancias que son citocinas que pueden ayudar a que se mejore o que se empeore la respuesta inmunológica. Y esto lo que va a generar es que hay bacterias que nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar y tiene que haber un equilibrio. Entonces, una microbiota desbalanceada puede generar problemas de salud y puede generar muchas alteraciones en diferentes aspectos y esto es lo que estamos tratando de empezar a entender en este momento. ¿Por qué nos interesó a los oncólogos esto? Primero, no voy a tocar algunos temas por un poco de tema de interés, pero y después nos iremos básicamente a lo que son los virus, pero por ejemplo, en este caso, este es un cáncer de colon, así es como se operan los pacientes, se sacan los tumores. Y un dato interesante que uno esperaría encontrar aquí, que fue lo que nos empezó a llamar la atención a nosotros en lo particular, es que al momento aquí se rompe la barrera que nosotros estábamos comentando previamente, y el romper esa barrera uno esperaría que se genera un proceso inflamatorio, que hubiera pus, que hubiera bacteremias o que hubiera fiebre, pero esto no pasa. Es rarísimo que tengamos un cáncer de colon con fiebre o que tenga secreción purulenta, y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no existe una respuesta inmune eficiente que nos pudiera ayudar a tener una mejor respuesta contra los tumores? Entonces, hemos empezado a aprender muchas cosas al respecto. Sabemos que muchas bacterias o un microbioma con virus o bacterias pueden generar, sobre todo los virus, desarrollar algunos tipos de tumores. En el 2008 se vio que se habían diagnosticado cerca de 12 millones de personas con algún tipo de cáncer y se vio que casi 2 millones de ellos correspondían a tumores originados por algún tipo biológico, ya sea una bacteria o sea un virus.
Así, la microbiota en cáncer puede tener algunos aspectos en contra y algunos a favor. En contra, pues pueden ser aspectos etiológicos, como factores, como es lo que puede pasar, por eso no hay fiebre y no hay secreción purulenta, no hay una respuesta inflamatoria eficiente que se genere una tolerancia inmunológica. Por eso quizá no hay fiebre, no hay una respuesta inflamatoria, hay un incremento en la toxicidad con algunos medicamentos y se interfiere con la respuesta a fármacos por parte de la microbiota. A favor, pues que se puede hacer que mejore la respuesta inmune, ayuda a la reparación del daño epitelial y pues también hay una correlación en la disminución de infecciones. Aquí vamos a ver un dato interesante, cómo que es importante la microbiota cuando empieza en un desarrollo de algún tumor puede ir cambiando con el paso del tiempo. Aquí podemos ver que en el caso de que se hizo un estudio en Alemania, se pudo ver que los adenomas, conforme iban pasando el tiempo a que se fueran desarrollando un tumor, el microbioma iba cambiando en relación con el tiempo y con la evolución de los tumores. Y esto es lo que quiere decir que la microbiota en un tejido sano a un tejido que va haciéndose, que se va regulando, va cambiando un proceso inflamatorio y de ahí que puede desarrollarse un proceso oncológico, la microbiota también va cambiando. Quiere decir que el microambiente, las señales, la citocina, los procesos inflamatorios también cambian y puede ser esto que cambie también hacia el proceso inmunológico. Así, en las fallas para el proceso inmunológico podemos ver que básicamente podríamos decir que son tres los mecanismos para que desarrolle por parte de la microbiota un cáncer, que es una alteración entre la microbiota y el huésped, que es la disbiosis, fallas en la barrera entre lo que es el epitelio y el huésped, básicamente, y que se empiezan a generar procesos inflamatorios generalmente crónicos que pueden dar paso a un proceso netamente de tolerancia inmunológica. Aquí los tenemos ejemplificados, básicamente cómo pueden estar desarrollándose desde el proceso de la disbiosis, varios aspectos en desarrollo de citocinas que pueden estar generando más o menos el desarrollo para ciertas tolerancia inmunológica o no, y esto es lo que va a generar que desarrollemos un proceso o no oncológico. Igual puede ser que la correlación directamente fallas al DNA o que puede haber algunos aspectos citotóxicos como algunas sustancias carcinogénicas que pueden estar desarrollándose un proceso oncológico. Entonces, para final, concluir que son básicamente es un daño directo sobre el DNA, sobre la alteración de las vías de señalización o que empiecen a generar una inflamación crónica. Y esto puede ser también como en general, vamos a ver cómo uno puede hacer una periodontitis, puede generar un proceso inflamatorio, una cosa tan que parece que no tendría significado, pero puedo ver cómo esta relación de una falla crónica en un sitio, como puede ser la boca, que es el otro órgano que puede tener una gran cantidad de bacterias, tiene también una correlación muy específica en esta relación de interacción entre microbiota y huésped, es que se puede producir un proceso inflamatorio a distancia. Tan es así que en el caso del Fusobacterium nucleatum, que produce básicamente una periodontitis, lo que nosotros considerar es que sería una infección local. Sin embargo, por alguna razón, no queda muy claro el por qué esta Fusobacterium genera un microambiente proinflamatorio que generalmente se encuentra de una gran cantidad en pacientes con cáncer de colon. Y la forma como llegan ahí no necesariamente es por la ingesta oral, sino también puede ser porque puedan viajar a través de vasos linfáticos o por otras vías y que puedan ser depositadas en el intestino. Entonces, no queda claro muy bien cómo se va generando el Fusobacterium en estos epitelios, pero también son muy selectivos porque básicamente es sobre el cáncer de colon. Lo que hemos aprendido, y esto fue la razón del estudio que se está haciendo aquí en el instituto, en pacientes hematológicos trasplantados, es ¿por qué los pacientes hematológicos que tienen leucemias o linfomas, donde les damos un trasplante de médula ósea? Esto es que nosotros les damos medicamentos citotóxicos, les damos quimioterapia, los aplaciamos, los dejamos sin ninguna producción de glóbulos blancos y glóbulos rojos, todo lo que se refiere a la producción de médula ósea, y después les reinfundimos su médula. Entonces, que puede ser de un huésped, del mismo huésped o puede ser de otra persona compatible. Esto lo que lleva a ver es que también al momento de no tener defensas, pues son susceptibles de infecciones. Lo que se ha visto
con este grupo de pacientes es que los pacientes que tienen una heterogeneidad bacteriana alta y un mayor número de bacterias son los pacientes que mejor les va, que más rápido se recuperan. Uno esperaría que fuera lo contrario. Lo interesante de esto es que también les damos muchos antibióticos y esto puede generar un cambio importante en esta relación, esta recuperación de la microbiota. Y es aquí donde algunas bacterias como Clostridium difficile, que a veces es un gran problema, a veces simplemente el trasplante fecal puede tener un papel relevante en este tipo de pacientes. Otro aspecto importante es que recientemente en la parte de inmunología, en la parte reumatológica también, muchos aspectos, sobre todo en oncología, esto es un boom, en lo que se refiere a los puntos de control o checkpoints inmunes, donde se ha visto que eficientar la respuesta inmune por diferentes mecanismos de bloquear, hay algunas moléculas que bloquean la respuesta inmune y lo que estamos haciendo con estos checkpoints o estos medicamentos para que no se bloquee este checkpoint es tratar de liberar estas sustancias o tratar de liberar algunos de los receptores que en un momento bloquea algunos receptores, perdón, que pueden estar bloqueando la respuesta inmune eficiente. Entonces, estas diferencias están haciendo que varios de estos medicamentos puedan tener una efectividad en muchos tipos de tumores. Entonces, puede haber una interacción muy importante de estos checkpoints por diferentes factores ambientales, el microambiente o algunos aspectos endocrinos o metabólicos y pues obviamente algunos otros como pueden ser la edad, que pueden ser que algunos estilos de vida como se fume o no se fume, lo que pueden estar alterando este aspecto. Este punto, sobre todo voy a regresarlo, sobre todo estos del PD, que puede ser simplemente un factor que induce apoptosis o no, lo vamos a ver un poco más adelante para que lo tengamos en mente más adelante y lo que puede encontrarse con algunos aspectos de respuestas contra el virus, sobre todo y lo que podríamos después ver con el coronavirus. Entonces, aquí podemos ver que la respuesta inmune, tratar de liberar esa respuesta inmune, podemos liberar la microbiota intestinal para que pueda hacer más eficiente o no. Esto sí ha sido una sorpresa de saber, porque nadie se esperaba que esto pudiera tener un papel. Entonces ya vimos y ya se ha visto casi es consistente en la información que utilizar este tipo de medicamentos en pacientes y que se les pueda dar antibióticos o no, podemos hacer que se altere la microbiota y por tanto también la respuesta inmune. Entonces todos los pacientes que recibieron este tipo de medicamentos, sobre todo ipilimumab o nivolumab, se vio que cuando se dieron antibióticos en un periodo a los 30 días antes de que se pudo haber dado el medicamento, se vio que era, al momento de alterar la microbiota, se vio que su respuesta inmunológica en relación con estos medicamentos era menos eficiente. Entonces, lo que quiere decir que no debemos dar antibióticos en este grupo de pacientes porque podemos alterar la microbiota y, por tanto, la respuesta inmune en este grupo. También se estudió qué bacterias podían estar presentes y se vio que la Akkermansia o el Enterococo irae podían tener un papel importante, relevante, muy interesante en saber que si estaban presentes o no, podían mejorar o podía darse un biomarcador para la respuesta inmune. No ha sido muy claro, algunas gentes han dicho que esto no necesariamente tiene que ser una sola bacteria, que más bien es un conjunto de bacterias las que más bien tienen que estar presentes para que funcione o no, pero bueno, finalmente resultó interesante que se empezara a encontrar, perdón, estos aspectos en lo que se refiere a la respuesta inmune. Específicamente ya como la Akkermansia se ha visto su papel o no para que pueda causar enfermedad o salud y su alteración o no, que pueda estar elevada o no la presencia de esta bacteria, se ha visto que puede tener efectos positivos si está más elevado en lo que se refiere a ciertas respuestas biológicas y obviamente también una mejor respuesta inmune. Estos son varios estudios que se han visto utilizando este tipo de medicamentos, pero la información es consistente en lo que se refiere a las respuestas, que está en la quinta columna, que podemos ver donde las respuestas, la mayoría de las veces se está viendo que es consistente en la información que el uso de antibióticos puede ser deleteria en el caso de que usemos medicamentos como este tipo, sobre todo cuando es un periodo de 30 días previos al uso de los medicamentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. No quiere decir que no se utilicen si se van a necesitar, pues tienen que usar, pero sin embargo estos son datos importantes. Otro aspecto que se vio en relación con la microbiota es cómo el colon derecho o el colon izquierdo puede haber una diferencia y se ha visto que el colon izquierdo, es decir, el colon descendente le puede ir mejor que el colon ascendente, que es el colon derecho. Y esto tiene mucho que ver con que existen diferencias
en los nichos ecológicos y sobre todo también lo que puede ser la reproducción o no de bacterias en cada uno de estos subsitios del colon. Y bueno, pues también son datos importantes saber que la respuesta puede ser diferente en supervivencia para este subgrupo de pacientes. Entonces, las bacterias no es que sean buenas o malas, simplemente son organismos que tratan de vivir, de competir por un medio ambiente para tratar de subsistir. Con esto, pues hemos tratado de estar empezando a hacer estudios para tratar de personalizar mejor la microbiota y poder saber si podemos mejorar la respuesta inmune en relación con algunos grupos de pacientes o algunos pacientes que estén en riesgo o no. Ahora, los virus, ¿cómo pueden formar parte de la interacción con el microbioma? Pues generalmente los virus, ustedes han de saber que los virus son los principales órganos que viven en general, más que pueden ser las bacterias, y hay un control en nuestro organismo que, curiosamente, en el organismo las bacterias, los virus pueden controlar mucho de la reproducción de las bacterias intestinales que tenemos. Entonces, en relación a este proceso, pues sabemos que existen varios puntos clave que son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que en un momento dado, pues son como, aquí está ejemplificado, no vamos a tener mucho, pero cómo son las células inmunológicas las que tienen un papel importante sobre las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, linfocitos NK o ya los linfocitos T o B, que son los que van a hacer la inmunidad básicamente adaptativa a largo plazo. Aquí se puede ver ya más o menos en tiempo cómo se van generando desde el reconocimiento antigénico, la activación de linfocitos, la eliminación del antígeno y el proceso ya de generar una homeostasis. Y uno de los puntos importantes, y sobre todo ahora con las vacunas, etcétera, y el desarrollo de la respuesta inmune propia, que es el desarrollo de la memoria inmunológica. Entonces, que eso pues todavía no sabemos cuánto es el tiempo que puede vivir, muchos generamos que puede ser mucho tiempo, pero sobre lo que estamos viendo con la edad ya sabemos que puede haber diferencias al respecto. Entonces, la respuesta inmune puede ser con innata, puede ser con interferones, con algunos tipos de células específicas que habíamos comentado, y la respuesta adaptativa con linfocitos T citotóxicos, con citocinas, sobre todo tipo TH1 y TH2, y esto pues tiene una diferencia en estar viendo mecanismos que pueden estar a favor o no de hacer una respuesta inmune más eficiente o no, o que pueda generar un proceso inflamatorio que pueda tener un papel importante en esto. Ahora, ¿cómo la infección viral puede generar una respuesta inmune o no? Bueno, pues puede ser de diferentes aspectos. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en este caso, los norovirus, que son virus que pueden generar diarreas, pueden tener un aspecto interesante y que pueden generar algunos tipos de respuestas diferentes. Por ejemplo, pueden ser que estimulen a los flagelos y estos flagelos puedan generar, hay unas moléculas que se llaman Toll-like receptors, que son sus iniciales TLR, que en el humano son 11, perdón, y estos pueden tener diferentes reconocimientos de las partes propias de antígenos, y esto tiene un papel muy importante en lo que se refiere al proceso evolutivo y de respuesta inmune. Estos pueden generar algunas citocinas que pueden ser proinflamatorias o que puedan ser para eficientar una mejor respuesta inmune. Algunos otros tipos de bacterias pueden generar una respuesta de tipo con interferones o factor de necrosis tumoral alfa, que así ha visto mucho que puede generar una respuesta inmune y puede generar una mejor eficiencia en ese sentido. Hay veces que también esto se puede generar una respuesta en donde se une más bien el virus a las bacterias y estos pueden servir como un bloqueo, como una interferencia para que no se vayan al epitelio y pueden tener una interacción con unas células que se llaman, bueno, en inglés pueden ser células TUF, que son básicamente por así le llaman porque es ese aspecto que tiene así como cepillito que tienen en la parte de la luz epitelial y pueden liberar algunas también citocinas que pueden ser proinflamatorias. Desafortunadamente, en algunos casos, el aspecto del flagelo puede generar que, sobre todo este mismo receptor, pueda facilitar a algunos tipos de virus el ingreso hacia la parte intracelular y esto pues puede ser un aspecto más bien deleterio. Entonces, en algunos aspectos puede ser que nos ayuden, pero en otros aspectos puede ser, o sea, que los virus puedan generar una respuesta inmune o una respuesta para tratar de eliminarlos, pero en otras pues pueden ser lo contrario.
Hay otros aspectos que hacen también los virus que pueden unirse directamente hacia algunas moléculas, sobre todo lo que se ha contemplado mucho es que se pueda unir al lipospolisacárido de algunas bacterias y esto pueda facilitar la unión hacia ciertos receptores para tener una inclusión intracelular y esto pues ha tenido un papel relevante para que pueda generar un proceso pues una viremia de algún aspecto, facilitando la viremia en contra del huésped. También otro aspecto puede ser que se utilicen otros mecanismos que puedan ser que el virus pueda penetrar entre las células, entre las uniones celulares o a través de las células por mecanismos de que se reconozcan con algunas moléculas que puedan facilitarle a través de la célula la entrada al organismo y de esto también que se faciliten a ciertos receptores para que puedan ser eh, incrustados a nivel intracelular. Un aspecto que se ha contemplado también, que se ha visto, es que el proceso de inflamación crónica genera un proceso de tolerancia y esto puede ser en un momento una deficiencia importante para la respuesta inmune. Es un caso de la obesidad que se considera que es un aspecto que puede facilitar ciertas enfermedades y que sea una respuesta inmune deficiente, mucho es porque se considera que es una inflamación crónica. Entonces, este proceso de inflamación crónica puede también ser generado, como en este caso, el virus de tumor de ratones de mamarios, que se ve que en este modelo lo que está generando es un proceso de inflamación crónica por alguna persistencia sobre algunas citocinas para que esto genere un proceso de inflamación crónica y esto en un momento dado va a disminuir la respuesta inmunológica. Otro punto en lo que se ha dado que es el eje intestino-pulmón, es que algunas veces por medio de la microbiota se genera algo que se ha considerado de una manera muy importante, que es un inflamosoma, que es un proceso inflamatorio crónico, que puede ir hacia una migración de algunas células dendríticas hacia el pulmón y puede generar una respuesta inmune. Al generar una respuesta inmune se puede perder con el uso de interferones un proceso en la homeostasis y al entonces disminuir la respuesta o disminuir la microbiota intestinal y entonces, pues esto puede generar también una disbiosis importante. Entonces, por un lado, podemos estar mejorando, viendo la opción de que podamos generar una respuesta inmune, pero al mismo tiempo, con el paso del tiempo, puede ser que esta respuesta inmune, si se mantiene o si persiste, pueda ser deleterio. Ahora, ¿qué pasa con los coronavirus ya con el SARS-CoV-2? Entonces, esto ha sido ya directamente con estos virus, en un subgrupo, lo que hemos visto es que pues hay muchos de estos virus que han generado un aspecto muy importante y básicamente los coronavirus son derivados básicamente hacia los beta coronavirus que han sido pues un aspecto importante y ya se ha visto que también este coronavirus ha empezado a mutar, lo que facilita mucho su posibilidad de que pueda sobrevivir. Pero el origen de los coronavirus es zoonótico, lo que quiere decir que se origina en algún otro mamífero que ha podido desarrollarlo y que lo ha transmitido a otros animales. Se ha considerado, como es en el caso del coronavirus, que el 90% de la parte genética deriva de algunas variantes de los coronavirus que infectan hacia los murciélagos. Y de ahí se ha visto que, bueno, se ha estipulado que eso tiene mucho que ver para generar algunas infecciones. Sin embargo, no directamente hacia el humano se ha estipulado. Por ejemplo, en el caso del coronavirus no se ha quedado muy claro si en un momento dado fueron hacia el mercado, que se ha estipulado mucho, que allí se comieron cuando empezábamos esto, se acordarán que decían que se comían a los murciélagos y que ahí se venía. Pues aparentemente no ha sido así. Parece que hay un intermediario, que en este caso se ha timulado como es el pangolín, y que este pudo haber sido el transmisor final, pero tampoco ha sido consistente esta información. En el caso del MERS se pensó que era el dromedario, que acuérdense que el MERS es una enfermedad que se hizo básicamente en Asia y que también tenía un grado de mortalidad muy importante. Entonces, se ha visto que esta evolución de estos coronavirus puede tener un proceso importante en lo que se refiere a un intermediario y esto pues genera un problema. Les decía yo que en el caso de como fue el de la epidemia de 1918, pues nosotros, cuando estamos infectados, transmitimos hacia los cerdos el virus en ese sentido. Y bueno, pues parece ser que en este caso ya se han documentado con otros animales, como se hizo en el zoológico de Nueva York, que se transmitió hacia algunos
leones o tigres, no recuerdo, y también hacia algunos gatos. Parece que es más eficiente que se transmite hacia los gatos que hacia los perros, por ejemplo, que son mascotas que pueden tener un aspecto importante por la convivencia que tienen con humanos. Entonces, se ha visto que las epidemias en general, pues son un aspecto muy importante que va a tener un control en el caso de nosotros y sobre todo un proceso de contagio muy fuerte por la forma en cómo vivimos, cómo nos comunicamos en nuestra sociedad actualmente y la facilidad que existe en ese sentido para poder diseminar una enfermedad de esta naturaleza. Se ha visto con diferentes aspectos cómo han sido por diferentes tiempos las historias de las pandemias en diferentes épocas, pero yo creo que nunca se haya visto una pandemia que es histórico esto que estamos viviendo, lo que la cantidad de países que se contagiaron en tan poco tiempo, pero también lo que hemos aprendido de estos virus en este proceso de investigación también en un tiempo récord. Lo que vemos aquí, esto es un cuadro que ustedes ya conocen bastante bien sobre los grupos, lo que dura los procesos evolutivos de la enfermedad, entre que son sintomáticos, no sintomáticos, levemente sintomáticos o con enfermedad severa y la posibilidad de muerte o no en el grupo de pacientes, sobre todo los que son críticamente sintomáticos. Esto lo que lleva a entender es que el virus, qué es lo que hace, dónde contagia y qué produce, porque también es importante empezar a revisar qué va a pasar a largo plazo con estos virus y qué vamos a tener nosotros en ese proceso inflamatorio o este proceso de respuesta, en ese proceso de respuesta para poder saber qué vamos a hacer con este virus, qué va a pasar con ellos. Entonces tendremos que ir aprendiendo que a largo plazo, si primero genera una respuesta inmune o si en un momento dado, qué órganos van a ser afectados a largo plazo con este virus. Un dato interesante es que el virus engaña al sistema inmune básicamente la capacidad de carbohidratos que puede tener y que lo encubren y que esa es la forma como engaña al sistema inmune. Generalmente no están tan cubiertos y eso nos da una posibilidad de que podamos tener una respuesta inmunológica eficiente, pero cuando están muy llenos de estos tipos de carbohidratos, generalmente hacen que se engañe al sistema inmune y esto facilita además, sobre todo se encuentran mucho en las células, en las moléculas del coronavirus, que son las células del espigas, que es la que está básicamente, que hace el contacto con las células blanco, las células epiteliales que van a tener el receptor ACE para que nosotros lo podamos recibir y que se puede incrustar en esa parte. Ustedes pueden ver aquí que los pacientes que están con una infección eh, moderada o severa, pues simplemente es un proceso de mayor activación o no, y lo que habla puede ser la carga viral o no, de que se presente una respuesta citotóxica. Pero esto no lo explica todo. También puede ser que sea una hiperreacción del huésped, aunque sea una viremia pequeña o escasa, y que pueda ser una hiperreacción a este proceso, como pasa con las alergias. No necesariamente tiene que decir que las cargas pequeñas les va a ir mejor. A la mayoría de los pacientes, por lo que se ha visto, generalmente las cargas virales pequeñas generalmente es mejor, les va mucho mejor a este grupo de pacientes, pero no es una explicación absoluta. Aquí tenemos algunos de los biomarcadores que se ha puesto y un dato interesante es que también hay otro aspecto que genera una alteración en la respuesta inmune, que es el CD147. Y este CD147 se encuentra mucho en linfocitos y eso actualmente se ha visto un papel muy importante para que sea deleterio en lo que se refiere a la respuesta inmunológica o que en un momento dado genere rápidamente una liberación de citocinas a este nivel y que pueda empezar a explicar qué es lo que está pasando con ese proceso cuando decíamos la carga viral o no, que puede hacer que libere una carga de citocinas en mayor o menor grado, dependiendo de este receptor. Entonces, podemos ver que existen algunos otros que estamos viendo aquí y en la parte final, la vitamina D ha sido un papel que vamos a contar más adelante. La vitamina D hace un papel importante para la respuesta inmunológica. Así podemos ver que el huésped puede tener una respuesta inmunológica que tiene que tener un equilibrio entre un aspecto proinflamatorio o antiinflamatorio, y en ese respuesta antiinflamatorio, algunos grupos de células, como las células T reguladoras, que son las que cuando están más expresadas, pueden generar una inhibición de la respuesta inmune y por tanto, pues tiene una respuesta inflamatoria menos agresiva, o puede ser lo contrario con algunos otros moduladores como están señalados aquí,
que puede ser sobre todo la interleucina 6, la que se ha estipulado con mayor medida, la que puede generar una sobrereacción de la respuesta inmune y obviamente una reacción mucho más fuerte en lo que se refiere a el estado crítico que puedan ser de los pacientes. Aquí vimos que la interleucina 6, por ejemplo, que esté elevada en más 80 o menos de 80 picogramos por mililitro en los pacientes que estuvieron intubados, el grado de mortalidad que pueden tener o no. Entonces, quiere decir que pues esto era un factor, puede ser un factor pronóstico, se mide mucho, no necesariamente es la respuesta para todo lo que estamos viendo en general, pero bueno, ya puede utilizarse como un biomarcador y el punto es que se puede elevar esto pues, rápidamente con el proceso infeccioso. O sea, casi de un día para otro puede ser que no esté elevado y de repente, pum, se levante, se destape toda esta respuesta. Así vemos que existen muchos biomarcadores, la interleucina 6 ha sido quizá el más importante, pero existen algunos otros, como puede ser la ferritina, otro que se ha visto sobre todo con la otra parte de la fisiopatología, que es la producción de trombos, que es el dímero D, y esto va a tener un papel importante con lo que se refiere a la fisiopatología. Esto no lo queremos tocar mucho porque esto pues básicamente ya lo han tocado seguramente en otros aspectos de las pláticas, simplemente es un recordatorio a lo que nosotros estamos viendo, pero va a tener mucha correlación con que tengamos una respuesta inmune y sobre todo con la respuesta inmune que estemos viendo y lo que está pasando con lo que podamos ver un poquito más adelante de la parte de la microbiota, con lo que es una inmunidad cruzada. Los aspectos genéticos, aparentemente la respuesta genética, muchos aspectos desde que nacemos parece que hay una respuesta hacia producir ciertos anticuerpos, ciertas defensas contra algunas bacterias o no, la carga viral, que podemos ver que pueda tener una respuesta mayor o no. Entonces se había estipulado que la vitamina D, les comentaba, podía ser un aspecto importante, se ha visto que tiene un papel relevante en el metabolismo humano y sobre todo también con el uso de que pueda estar con la leptina, que pueda tener un papel o no para generar una respuesta de respuesta inmunológica más eficiente o menos eficiente con esta producción hacia este tipo de respuestas inmunológicas. Entonces, creo que esta parte ha empezado a tener una relevancia importante, saber que tenemos algunos aspectos que nos pueden ayudar. Y les decía yo que cuando tiene una interacción, lo que se ha visto es que en la parte inicial, en la parte superior, se puede ver que el SARS, hay un eje con los PD1, que les decía que se recordara que si vimos las respuestas inmunológicas de lo que usamos ahora, puede tener un aspecto muy importante en relación a la respuesta. Cuando empezó la pandemia, se empezó a ver que los pacientes que tenían el uso de tratamientos con nivolumab o ipilimumab, que son los que bloquean o que van sobre los checkpoints, los puntos de control inmunológicos, se pensaba que les podía ir peor a este grupo de pacientes. En un principio esto era un aspecto importante, se estipuló que podía ser por esta interacción. Ahora se ve que no necesariamente, más bien depende más bien del tipo de tumor, pero parece que todavía no queda claro la respuesta. Inclusive hay otros tipos de tumores como el uso de los antiandrogénicos, que tiene mucho que ver con que puedan tener una mayor respuesta o menor respuesta porque para que se internalice el virus, tiene que ver con el gen de proteína transmembrana y lo que es el ACE para que pueda incrustarse, pueda internalizarse dentro de la célula. Este gen de proteína transmembrana se encuentra mucho en algunos tumores de próstata y nosotros cuando usamos tratamientos antiandrogénicos podemos bloquear eso y es lo que se ha estipulado que el uso de antiandrogénicos pueda bloquear la eficiencia de internalización del virus y por eso a los pacientes con cáncer de próstata aparentemente no les va tan mal en lo que se refiere a la mortalidad. Entonces, podemos ver que la respuesta inmune puede tener un aspecto importante, podemos tener ya una interacción entre lo que empieza a generarse el microbioma y algunos grupos van empezando en el caso de México, que están trabajando, también en España, en muchas partes del mundo están trabajando sobre saber si la microbioma puede tener un aspecto relevante en el control del coronavirus, porque pues, el coronavirus con la vacuna pensamos que lo vamos a eliminar. Alguna vez pensamos y haciendo una pregunta, le quiero agradecer al doctor Vicente Mate que me prestó algunas de sus diapositivas, pero y le pregunté que él conoce mucho, él trabaja en salud pública, y le comentábamos si en un momento íbamos a poder desaparecer, íbamos a poder el virus del coronavirus, la infección del COVID, pero probablemente a lo mejor no lo vamos a poder lograr, y vamos a tener que aprender a convivir, igual que lo pasó con la influenza, empezar a convivir con estos virus. Entonces,
La respuesta inmunológica puede ser también un aspecto importante porque también las vacunas tienen mucho que ver para que sea eficiente o no eficiente la respuesta inmunológica dependiendo de la maduración o no de la respuesta inmune. Sabemos ya que el microbioma de pacientes con COVID está alterado y entonces hay mayor presencia de patógenos oportunistas. Se ha visto que algunas bacterias comensales, en lo que se refiere ya directamente, sabemos que el AC2 se encuentra, los receptores se encuentran en la mayor cantidad en el intestino, pero se ve que algunos comensales pueden bloquear que no se exprese en gran cantidad este tipo de receptor, que es el principal receptor para que pueda unirse la proteína S dentro de las células y hay unos comensales que pueden inhibir esta interacción. Entonces puede ser importante que algunos comensales pueden ayudar en el intestino y por eso a lo mejor los que tienen afección intestinal les puede ir mejor. Entonces, tener un microbiota adecuado puede ser que nos ayude más, puede ayudarnos a tener un mejor control contra la infección. Y pues hemos intentado de todo. Solo falta la vacuna, pero comentábamos que la vacuna, aún a pesar de eso, tenemos que seguir investigando en los pacientes si el microbioma puede hacer más eficiente o no la respuesta por las vacunas. Recientemente, ayer, salió Pfizer diciendo que su vacuna es 90% efectiva. La gente de Rusia dijo que es más del 90%. Es una guerra de vacunas. Lo vamos a ver con el paso del tiempo. Lo que pasa es que todavía están haciendo reportes sin terminar los estudios, reportes todavía con grupos no tan grandes y habrá que ver al final realmente qué es lo que está pasando y la durabilidad. Aparentemente la duración de las vacunas van a ser importantes, pero también va a ser interesante saber si tiene que ver con el microbioma, porque ya he visto en otros procesos de vacunación que el microbiota puede ser más eficiente o no. Y aquí está alguno de los resumen, como una especie de resumen de todo lo que se ha intentado y que el resultado no ha sido pues lo que uno hubiera esperado. Todavía recientemente salieron algunos reportes con el uso de tocilizumab, que podía tener todavía un papel mejor o no mejor, podía ser una parte importante. Aquí les digo yo que estaba el receptor, básicamente el proteína de transmembrana, el ACE que puede hacer que se una o no para facilitar perdón, la internalización, pero finalmente, pues ninguno ha tenido el papel relevante y cuando dicen por ahí un dicho que cuando hay muchos medicamentos para algo es que a lo mejor no hay ninguno tan efectivo. Es lo que nosotros estamos haciendo en el INCAP, pero también nos gustó porque finalmente tenemos un grupo que sesiona regularmente cada mes, que es el grupo de microbioma, toda la gente que participa, hay más gente aquí que se ha estado uniendo y básicamente pues la coordinadora principal es la doctora Brenda Costa, que lleva el protocolo de los pacientes trasplantados y que estamos pendientes por publicar. Entonces, las bacterias, en conclusión, las bacterias no son necesariamente nuestras enemigas. La microbiota tiene una participación en diferentes procesos como son oncológicos, infecciosos, metabólicos, autoinmunes. Su comprensión o su entendimiento va a hacer que nos podamos facilitar si podemos tener algunas terapias personalizadas con prebióticos, probióticos o simbióticos y que pueda facilitar o mejorar las respuestas en algunos pacientes. Y su abordaje pues te ayudará a mejorar y disminuirá, porque además es relativamente barato utilizar todos estos medicamentos, aparentemente barato. Y el uso estandarizado del estudio de la microbiota, poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir viendo si patologías como el COVID va a tener una relevancia o no. Entonces, hay que recordar que las bacterias somos células humanas, pero también un gran número de lo que tenemos son células bacterianas. Quiero agradecer a la universidad, a la Facultad de Medicina porque me hayan invitado, que me hayan dado la oportunidad de compartir parte de esta plática, a mi gran y querida doctora Lupita, que si está oyendo, pues muchas gracias por facilitarme esta plática y estar en contacto con todo el personal de la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Aquí hay alguna. ¡Ay! No había visto las preguntas ni los comentarios. No sé si quieran que contestemos algunas preguntas que puedo ver. No sé si la información. Déjenme ver. No sé si tenemos tiempo.
No alcanzo a ver aquí algunas preguntas, pero veo aquí que se ha hecho en México, pero ¿qué se ha hecho en México? No entiendo de qué, de microbioma. Pues hay buenos grupos, si se refieren a eso, se han hecho buenos, se están haciendo aspectos importantes, se está trabajando en varias áreas del microbioma, cada vez hay más grupos que están trabajando, nosotros estamos trabajando en el aspecto netamente oncológico y estamos, les comentaba yo que estamos haciendo con trasplante. No estoy seguro que se esté haciendo, sé que en el CONACYT estaba queriendo trabajar sobre el COVID, como les presenté, otros países están trabajando también mucho al respecto, y como España, y esto en algún momento nos podría ayudar en relación con el microbio, tal vez podamos empezar a verlo. Aquí no pudimos hacer el estudio con los pacientes por cuestiones pues, logísticas y económicas, y con el problema que está habiendo ahorita con los proyectos, pues no pudimos ser aprobados en ese sentido, pero yo creo que sí van a estar trabajándose mucho en México como esto. Es una buena pregunta. ¿Cómo se consigue tener una microbiota adecuada? Bueno, es una excelente pregunta porque la primera versión es que es una microbiota adecuada. Entonces, la microbiota adecuada, básicamente lo que se va a tener que referir es tener un balance en no tener infecciones, tener una adecuada relación entre bacterias comensales y no patógenas. Es una respuesta muy ambigua, pero básicamente lo que necesitaríamos es empezar a tener una adecuación, sobre todo con fibra, que es lo que nos ayuda mucho a mantener mucho de grupo de bacterias para tratar de que las comensales predominen más. Les decía yo que el moco generalmente es un proceso evolutivo que ha hecho que madure una selección como un alimento para grupos de bacterias comensales, y entre mejor, más saludable y menos procesos inflamatorios tengamos, menos distensión, menos procesos irritantes, menos procesos con alta ingesta de grasas, podemos tener una mejor microbiota. Entonces creo que eso nos puede ayudar muy bien. Alguna gente ha empezado a proponer que le demos algunos prebióticos para poder mejorar la maduración de algunas bacterias, pero eso de tener una mejor prebióticos a veces no es tan fácil. Se han hecho algunos reportes para saber si los ácidos grasos de cadena corta pueden tener un factor como un seguimiento de saber que no se produzcan mucho de estos ácidos grasos para tener un buen balance en general de la microbiota. Más bien lo que sería lo que tendríamos que empezar a ver de forma indirecta, que hay un balance entre la microbiota intestinal que tenemos. Ah, Aquí pregunta Iván Meneses Morales, dice, si una disrupción en la integridad de la barrera intestinal debido a una disbiosis podría conducir a la traslocación del SARS-CoV-2 del pulmón hacia el lumen intestinal vía sistema linfático y circulatorio. Además, debido a que la velocidad de la microbiota intestinal disminuye con el envejecimiento, de esta disbiosis podría ser la razón por la que los adultos mayores presentan un riesgo mayor para desarrollar una forma de COVID más severa. Su grupo está considerando el uso de una intervención dietética para establecer la microbiota. Sí, claro. Bueno, la primera parte es, sí, es una posibilidad que en un momento dado la alteración en la microbiota y teniendo ya lo que está pasando con el eje intestino-pulmón pueda generar una infección. Pero cuando la gente tiene sintomatología intestinal, lo que se ha estipulado más bien es que aunque no es en general, pero la mayor parte de los pacientes que tienen sintomatología gastrointestinal generalmente les va mejor. Y generalmente les va mejor, se ha estipulado que básicamente porque existe una mejor captación del virus dentro de los receptores intestinales, y aunque pueden tener un problema gastrointestinal un poco más severo, el que se contenga el virus hace que disminuya la posibilidad de que se libere o que se produzca una reacción inflamatoria a nivel pulmonar. El proceso de la liberación del proceso inflamatorio entre el intestino y el pulmón genera muchos cambios fisiopatológicos, porque para empezar se disminuye el riesgo de producir trombosis, que es lo que se genera más a nivel del pulmón, y estos microémbolos son lo que pues, está generando un mayor problema a nivel pulmonar, y es lo que genera básicamente el problema de las imágenes que vemos en vidrio despulido. En el intestino eso no pasa,
aunque esto puede ser una explicación también de que a las personas ancianas no generalmente no les vaya tan bien, pero yo creo que ahí más bien es por muchos aspectos, no necesariamente por el intestino, porque un dato que no les comenté en el caso del COVID es que se han hecho estudios de receptores a nivel nasal, pulmonar e intestinal. Entonces, en lo que son los hisopados, cuando se hacen hisopados, un cepillado, se ve que la mayor cantidad de virus se puede encontrar a nivel nasal más que a nivel de la orofaringe y se considera que a nivel nasal puede tener receptores que puedan ser mucho más, que puedan captarlo mucho más. Y al que lo capten mucho más, por eso algunas gentes han inferido que a lo mejor tener algunos gotas nasales o tener algunos aspectos a este nivel podría disminuir el riesgo o cuando menos la carga viral podría ser mucho menor. Pues una pregunta interesante. La respuesta en general no la tengo, pero sí podría tener una posibilidad, pero se han estipulado otras fisiopatologías en relación y generalmente que los pacientes que tienen problemas gastrointestinales les va generalmente mejor. Mm, no déjenme ver si tengo otra pregunta que pueda contestar. Bueno, hay muchos tipos de probióticos. Aquí se pregunta cuáles son los probióticos más recomendables para regular. Pues hay varios que son los probióticos que se han recomendado mucho, pues son los aspectos de levaduras, algunos han considerado que los tipos de yogurts, algunos han puesto que sean más para que se produzcan bifidobacterias, lactobacilos en general. Básicamente, no es que exista un mejor probiótico, más bien, y bueno, la razón de que estos probióticos es que ayuda a madurar esta correlación entre estas bacterias y que puedan tener una mejor tolerancia y un mejor abundamiento de bacterias comensales. Básicamente lo que se ha estipulado son estos que les acabo de comentar y obviamente el uso de estos yogurts o de estos lactobacilos básicamente como una posibilidad. Pero no es que, y bueno, faltará algún tema, un tiempo para poder decir y seleccionar mejor cuáles van a ser pues probióticos. Hay muchos laboratorios en este momento que están trabajando y en un futuro yo creo que vamos a ver como parte del tratamiento integral en muchas enfermedades y en muchos medicamentos que utilicemos, sobre todo con el uso de antibióticos, vamos a ver mucho el uso de estos probióticos. Yo creo que esto va a ser un boom en los próximos años, porque cada vez queda más claro que el uso de mantener una microbiota puede eficientar los tratamientos y quizá ahí pondremos a ver y seleccionar para cada paciente. Les decía yo que mejor se puede personalizar algunos probióticos en algunos pacientes que en otros. Esta pregunta no la entiendo. ¿Cómo afecta a la misteriosa la dieta cetónica? No sé si la quieran preguntar, no sé si está bien la pregunta, no sé qué es la misteriosa. Mm. Bueno, Alan aquí se pregunta en dónde podemos mandar a hacer nuestra microbiota. Pues no es fácil analizar la microbiota, realmente los estudios de metagenómica, que es lo que hacen, pues en este momento siguen siendo costosos, no es fácil hacer la interpretación, primero la captura, el llenado de la que son el DNA, RNA, lo que hacemos con las proteínas que estamos tratando de revisar, luego mandarlas a hacer las lecturas para hacer la secuenciación. En este momento todavía no es tan fácil. En el futuro yo creo que van a facilitarse la tecnología nos va a facilitar y obviamente va a abaratar los costos. En el caso nosotros metimos más o menos, para que vean más o menos lo que nos costó, cerca de 70 pacientes y nos gastamos casi 400,000 pesos en hacer la recomendación, pero es un estudio clínico, obviamente, son diferentes, hicimos muchas tomas en cada paciente, fueron alrededor de 4 tomas por los pacientes, entonces evidentemente pues eso incrementó el costo. Entonces, con el paso del tiempo, yo creo que esto se va a facilitar y sobre todo donde se pueden leer este proceso de secuenciación, que son las lecturas para que son los bioinformáticos que nos puedan facilitar o que sea haber pues cuadros más que puedan facilitar las lecturas de la microbiota.
Aquí todo tipo de procesos inflamatorios por microorganismos que son patógenos para nuestro cuerpo pueden causar daño a la flora normal. La respuesta es sí, pero más que la respuesta en algún proceso crónico, la tolerancia inmunológica es lo que genera que nosotros empecemos a tener problemas a largo plazo en lo que se refiere a muchos fenómenos con diferentes patologías. Entonces, aquí básicamente yo creo que los patógenos algunas veces pueden ayudar, pero cuando los patógenos son de algunos tipos de patógenos, no todos pueden hacer procesos de inflamación crónica, pues entonces pues, seguramente a largo plazo tendremos algún problema en algún sentido. En oncología se ha visto que muchos pacientes en diferentes áreas, incluyendo cáncer de mama, cáncer de colon, no se diga, cáncer de próstata, hemos visto que la microbiota puede tener un papel importante y casi toda la información es consistente en procesos de inflamación crónica. Pues creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por las felicitaciones, por las palabras de muchos de ustedes. Muchas gracias. Creo que ya son las preguntas que tenía que contestar. No sé si hay alguna cosa más que se quiera preguntar. Ah, doctor, tengo Helicobacter pylori, gastritis crónica. ¿Qué riesgo hay de cáncer en el estómago? Pues se estipula que el riesgo es más o menos como del 10% a largo plazo, entonces no quiere decir que todos los pacientes que tengan Helicobacter pylori les va a dar cáncer, pero sí, obviamente un proceso de erradicación va a ser importante. Déjenme contarles algo interesante sobre Helicobacter pylori. En el proceso evolutivo, Helicobacter pylori lo que se vio que es un proceso de adaptación de esta bacteria dentro de nuestro organismo y que aparentemente salió desde que pasamos en África, desde que salimos de África. En ese momento aparentemente ya lo teníamos, salió con nosotros y lo que se vio que en algunos procesos teníamos el riesgo de tener tuberculosis y aparentemente el Helicobacter competía con el bacilo de tuberculosis y aparentemente evolutivamente pues nos ayudaba de alguna manera. Entonces un proceso como que de simbiosis después nos perjudicó. Pero ahora lo que vemos es que el tratamiento, se ha estipulado que el tratamiento contra el Helicobacter ha empezado a incrementar el riesgo del cáncer en la unión esofagogástrica. Básicamente se considera que la unión esofagástrica es por un reflujo y que en un momento dado, pues esto es lo que ocasiona principalmente el cáncer en la unión esofagástrica. Pero también se ha hecho una correlación que entre más eliminemos el virus el Helicobacter pylori, también se incrementa el cáncer en la unión esofagástrica. Entonces es interesante saber que existe este proceso de esta correlación y va a ser interesante pues tener un balance entre saber si puede ser protector o no el Helicobacter pylori. Entonces, en este momento, pues bueno, la recomendación es tener un tratamiento, pero también estar vigilando que no haya procesos de reflujo que pueden coadyuvar mucho más rápidamente a que se desarrolle otra patología en otro subsitio de la cámara gástrica. Pacientes con problemas tiroideos, ¿qué posibilidad de generar cáncer tiroideo y cómo afecta a estos pacientes COVID? La primera parte de la pregunta, los problemas tiroideos, pues hay muchos tipos de problemas tiroideos, sobre todo hipotiroidismo o hipertiroidismo, digamos que sería lo más. Lo que la tercera podría ser la tiroiditis. En general, no se considera que exista un factor determinante para que esto desarrolle un tipo de cáncer, más bien tiene otro que ver con otros factores, alguna predisposición hereditaria o no. ¿Y qué tipo puede afectar al COVID? La verdad es que es una pregunta interesante, no lo sé. Y habría que ver si en un momento dado habrá información al respecto, pero en ese sentido yo no tengo una respuesta para saber qué pasa con los pacientes con alguna alteración tiroidea y COVID. Sería parte de empezar a ver si hay un estudio. No sé, que es una rutina estudiar las pruebas de función tiroidea y habría que saber cómo les fue a algunos pacientes que ya sepamos que tienen algún problema eh, eh, de hipertiroidismo o hipotiroidismo y que tengan COVID y a ver cómo les fue. Sería interesante ver a un endocrinólogo que tenga experiencia al respecto, pero en general, y bueno, si está bien controlado o no.
Las úlceras son riesgo de cáncer. Pues las úlceras en dónde, en general, un proceso crónico puede generar muchos problemas. A nivel intestinal, las úlceras y la enfermedad de Crohn, se ha estipulado que puede tener cierto riesgo con un proceso de inflamación crónica para generar algún tipo de tumor. No sé si se refieren a esos, pero otros tipos de úlceras, pues habría que ver en dónde están las úlceras. Pues hay un tipo de tratamiento para el COVID que es el proceso de erradicación y básicamente lo manejan mucho los gastroenterólogos entre dar 3 o 2 drogas para hacerlo como un problema de erradicación, pues tienen que tener un control y creo que es más fácil que lo estén viendo con esta fase para no estar dando automedicación, ¿no? Con la metformina y la microbiota. Esa es una muy buena pregunta. Miren, nosotros estamos investigando, hicimos una revisión sobre la metformina. La metformina es una pregunta muy interesante porque nosotros queríamos ver qué pasaba con los pacientes diabéticos que precisamente tomaban metformina o no, y qué pasaba con algunos otros grupos de pacientes en algún tipo de tumor, porque la metformina evidentemente cambia la microbiota y generalmente lo pone hacia una microbiota favorable con comensales favorables, pero no sabemos cuál es el resultado. También el uso de algunos edulcorantes, no es lo mismo usar stevia que usar el canderel, ¿no? Entonces, aparentemente son cosas diferentes de lo que se esté utilizando y puedan tener a mediano plazo, ¿no? Respuestas o cambios con la microbiota y esto qué va a representar o en qué va a repercutir. Pero específicamente la pregunta de la metformina, sí, queríamos buscarlo. Hay una revisión interesante, hemos hecho una revisión interesante sobre el uso de metformina. Aquí queríamos hacer un estudio. Desafortunadamente, pues vino la pandemia y pues todo se paró. Pero sí, parece ser que la metformina sí tiene un papel en el cambio de la microbiota, generalmente como hacia favor, como si protector hacia los comensales favorables a la microbiota. Úlceras gástricas. Pues si tienen un proceso de cronicidad, pues sí es importante porque hay que ver pues, por qué tiene úlceras gástricas. Si son procesos de hiperacidez, pues entonces hay que ver otro tipo de patología. Si está asociado con el Helicobacter, pues el riesgo sí es mayor para poder desarrollarlo, para poder hacer este tipo de, mm, de enfermedad. Generalmente ya hay una patología previa como una inflamación, que es lo que puede desarrollar el Helicobacter y que asociado con úlceras puede desarrollar algún tipo de tumor, sobre todo. La capsaicina preguntan si tiene alteración en el chile, bueno, si lo tiene o no, pues efectivamente sí, sí lo tiene, sí puede alterar los procesos irritativos tanto de gas o con muchos ácidos grasos y puede hacer una alteración. No se ha estudiado muy bien, es importante estudiar la microbiota en el mexicano, es una característica muy importante y esto podría ser interesante, pues, porque podemos tener un control nosotros de la microbiota particular en nuestra población. Por eso deben de hacerse estudios poblacionales de microbiota, porque cambia la microbiota en cada comunidad y obviamente en cada individuo. Y esto también puede cambiar en el paso del tiempo para el mismo individuo, dependiendo de la dieta que tome. Entonces, los pacientes diabéticos que usan metformina tenían mejor diagnóstico. No es que tengan mejor para el COVID, sino más bien pueden tener una microbiota mejor que les puede ayudar a tener una mejor respuesta inmunológica. No todos los pacientes con diabetes les va a ir mal, sobre todo si tienen un buen control. Entonces, lo que se ha visto, aunque puede ser un factor de riesgo importante, eh, está asociado no nada más con una sola parte, que sea diabético, que tenga sobrepeso, que tenga edad, que tenga alguna otra patología. Generalmente es una asociación, no es casi nada más que tenga una sola cosa lo que le va a ir mal a los pacientes con COVID. Creo que ya se terminó el tiempo. Pues yo les agradezco a todos. Muchas gracias. Ya contestaremos sus preguntas con ustedes en la medida de lo posible. Agradezco a Samantha también que me ayudó muchísimo, a Samantha Cedeño que me ayudó muchísimo aquí para poder estar con ustedes. Y pues no queda más que despedirme y nuevamente agradecer a la Facultad de Medicina por la oportunidad de dar esta plática. Muchas gracias.